Claro, mira, mi querido Giadi, el asunto es que tú bien lo señalas, cuando estamos alejados de la escena en la que nos tenemos que imbuir, pues vemos todo así como lejano y no tenemos ninguna empatía. Cuando yo fui a hacer o fui a dar a la cárcel, que fui a ser un prisionero más en la cárcel de Puente Grande, pues me llevó a dimensionar desde otro plano a las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Entonces comencé a sensibilizarme a lo mejor un poco más sobre mi trabajo informativo y comencé a hacer un trabajo de introspección muy, muy importante en mi vida y en mi persona, al reconocer que como periodista había tenido yo muchos errores al hablar yo a la ligera de muchos hechos criminales y de muchos criminales que estuvieron relacionados, sin siquiera conocer quiénes eran los actores de esas historias de delincuencia o de esas historias de nota roja, y de las que yo hablaba mucho a lo mejor en algunos temas o en algunas ocasiones, pero sin saber muy a fondo, sin conocer bien a los protagonistas. Entonces, al llegar a la cárcel, lo primero que entendí es que las personas que delinquen, que cometen ilícitos, aun cuando yo no había cometido ningún ilícito, porque la que ahí me encontré con muchos que habían delinquido, lo que encontré fue que estas personas eran seres humanos y que tenían sentimientos y que les dolían las cosas y que pensaban también cosas y que tenían una forma de ver la vida. Entonces, eso a mí me causa un impacto emocional tremendo y comienzo yo a entender que el preso es otra persona más dentro de circunstancias muy adversas a las del resto de la población y que hay que estar verdaderamente en los zapatos del preso para poder entender la comisión de algunos ilícitos. Digo, ilícitos que van desde narcotráfico o por qué asesinaron o por qué secuestraron o por qué sobornaron, por qué delinquieron en pocas palabras. Y entonces el conocer esas historias, cuando comienzo a preguntar y comienzo a entender que muchos de esos presos tenían muchos sentimientos, es cuando yo busco otro rostro de la delincuencia y les veo un rostro más humano, a lo mejor no tan amable, pero sí, al menos el rostro más humano, y sabía que ellos también estaban dolidos por su propia situación. O sea, encuentro a personas igual que yo en circunstancias similares a las mías, purgando sentencias o privaciones de la libertad en el proceso, eh, bajo un esquema emocional que yo lo podía entender. Y entonces, en ese entendimiento del preso, que yo me sentía y siempre fui de alguna forma inocente, y en ese entendimiento con el delincuente que se reconocía también culpable, pero que coincidíamos, perdón, o empatábamos emocionalmente, eso me llevó mucho a pensar y a reflexionar y me hizo pensar, por supuesto, en la necesidad de escribir desde el plano de vista humano, de contar historias de delincuentes, pero desde sus puntos de vista, sin cuestionarles siquiera si habían cometido sus ilícitos o no bajo algún fundamento moral, ¿sí? O bajo un principio ideológico. Entonces, lo que yo fue que entendí que eran hombres que habían cometido ilícitos y que eran seres humanos, y entonces es así como decido contar algunas historias. Y algunas de esas historias pues las plasmo en mis libros Los Malditos y El Último Infierno, que es donde cuento de algunos personajes con los que coincidí en la cárcel, y eso, digo, a mí me sacudió mucho y me sensibilizó mucho como periodista.